cuando hemos empezado a transitar la materia, habíamos hablado de las ciencias ómicas, eh, genómica, transcriptómica, introdujimos a la proteómica, metabolómica, y les había dicho que había varias más y que de hecho se seguían sumando a medida que, sobre todo que tenemos equipamiento que nos permite estudiar a gran escala un conjunto de moléculas en un determinado sistema. En el campo de la proteómica, el desarrollo enorme del Malditos en los últimos 10 años es lo que nos ha permitido estudiar una gran cantidad de proteínas en una muestra compleja, por ahí sin necesidad de tantas estrategias de separación previa. Entonces, en ese sentido, han ido avanzando las herramientas ómicas. Pero por sobre todas las cosas, como yo les decía al inicio, porque después de secuenciar el genoma humano, a lo que se le puso muchas expectativas, además de financiamiento, se abrieron muchísimas más preguntas de las respuestas que se esperaban tener. Entonces ahí surgió lo que se conoce como campo o era apogenómica. Entonces, después de tener em, toda esta información de genomas de diferentes especies, especialmente el humano, pero después obviamente se empezaron a secuenciar muchísimas especies, géneros y especies. Y la siguiente pregunta fue, al margen de tener la información pura y dura de las secuencias propiamente, poder hacer la asignación funcional a estos genes. O sea, saber cuál era la función de los genes estos a los que nos entregaba el equipo. Entonces, ahora, uno de los campos que se sigue desarrollando y que continúa, porque hoy por hoy, insisto, hacer una secuenciación, está bien que a nosotros no nos cierran los números para nada, pero este, hacer una secuenciación de cualquier organismo, eh, acá en Argentina para secuenciar una bacteria, el genoma de una bacteria, están cobrando $350. Em, de otras especies debe ir variando según la complejidad, por supuesto, el tamaño. Este, la bacteria, por supuesto, es de lo más sencilla porque tiene un solo cromosoma. Pero bueno, aquí oscila en $350, que si bien para nosotros es un número que puede ser más o menos importante, en general no es imposible de hacer. Como para que tengan más o menos una idea. Pero bueno, eso es un trabajo que lleva un par de días hasta que uno obtiene la secuencia. La cuestión después es empezar a hacer las asignaciones funcionales a los genes. Por supuesto, como yo les decía al principio, hay avances en bioinformática, programas de bioinformática y gente experta en bioinformática que hace una muy buena primera aproximación buscando los marcos abiertos de lectura y entonces se sabe cuántos marcos abiertos de lectura hay en una secuencia. Eso da una idea potencial de cuántos productos génicos puede haber, cuáles pueden ser las potenciales secuencias regulatorias, etcétera, etcétera. Pero todo eso es bioinformática y la bioinformática es fantástica, nos ahorra muchísimo tiempo, muchísimo dinero, pero ustedes saben que es la primera etapa. Después, casi todos estos hallazgos bioinformáticos hay que corroborarlos. Entonces, la pregunta de partida que yo les hago es, en esta era apogenómica, uno de los principales retos sigue siendo aclarar las funciones precisas de los genes en procesos biológicos concretos. En última instancia, desarrollar estrategias para combatir enfermedades. En su laboratorio estudian genes asociados al desarrollo de cáncer de ovario y descubren encuentran el gen P21. No sé si se lo acordarán, pero cuando vimos ciclo celular vimos algunos de estos genes, que parecería cumplir una función vital en el desarrollo del cáncer de ovarios, ¿no? Pero bueno, como les digo, cuando ustedes someten el trabajo para un screening inicial en bioinformática, van a aparecer y van a comparar con bases de datos y van a aproximarse mucho, pero después hay que corroborarlo a esto, ¿no? No van a ir a decir, bueno, desarrollemos todo un fármaco, toda una línea de fármacos que
tiene todo un costo, por supuesto, y toda una inversión, en base a una presunción. Por eso la bioinformática es el inicio, pero después hay que corroborar. ¿Con qué estrategias podrían dilucidar la función de esta secuencia génica? ¿Qué se les ocurre? En base a lo que ya saben, en base a lo que también pueden haber visto ya en genética. ¿Se entiende la pregunta? ¿Están tapados hasta la nariz y no los escucho o no han entendido la pregunta? ¿Puedes repetirla, por favor? Sí. Em, el escenario es este. Ustedes están trabajando, enfocados en el estudio de cáncer de ovarios. Entonces, muy probablemente, como es una enfermedad en donde los genes colaboran en mayor o menor medida, esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Hay enfermedades en donde los genes hacen, ¡ay, se me acaba de caer el mate y esto, y la vida no es más feliz! Primero porque es un enchastre y segundo porque me quedé sin mate. Bien, entonces, suponemos que han comparado los genomas de mujeres sanas con los genomas de mujeres con cáncer de ovario y han descubierto que hay un gen, el P21, que estaría involucrado en el desarrollo del cáncer de ovario. ¿Sí? Porque por comparaciones, por asignaciones funcionales, por todos trabajos de bioinformática, han llegado a esa conclusión. Pero ahora lo tienen que corroborar, tienen que saber que efectivamente esa secuencia génica que ustedes eh, están trabajando tiene esa función, eh, ¿verdad? Tiene una función quinasa, ¿no? Por lo que les dice el nombre. Tiene esa función de quinasa y bueno, y posteriormente si está relacionado al cáncer de ovario. Pero si quieren lo simplificamos. Quieren saber em, si em, una enzima está, o sea, una secuencia génica está involucrado, por ejemplo, en la degradación de un pigmento. Si una enzima, o sea, si una secuencia génica está relacionada a la degradación de un polisacárido. ¿Se entiende? Y, profe, primero mutaría la secuencia y Bien, sería, perfecto. si mutando la secuencia no tiene dicha actividad o mi muestra no presenta dicha actividad, entonces esa secuencia en específico tiene esa función. Excelente, excelente. La respuesta casi siempre, cuando uno se pregunta función de un gen, casi siempre es la mutación. Porque es como dice Abby, si yo muto un gen, después voy al sistema y veo que efectivamente el, la célula o el sistema no presenta la actividad, este, seguramente es porque ese gen tenía la función que yo esperaba que tenga. Ahora bien, em, sí, claro, excelente, sí, sí, sí. O sea, lo primero que vos vas a hacer es, por medio de un análisis bioinformático, según uno cuando habla de bioinformática es muy liviano y en realidad se está refiriendo a toda una secuencia de pasos, ¿no? No es que uno busca en la web y dice bioinformática y ahí aparece toda la información. Ustedes ya deben saber que hay un programa para diseñar primes, un programa para buscar, no sé, marcos abiertos de lectura, un programa para encontrar potenciales secuencias de modificación. Bueno, hay un programa para todo de diferente complejidad
Y en este caso lo que seguramente han hecho es, lo más sencillo de todo es entrar a un blast con la secuencia y ver qué nos tira el blast, que es hoy por hoy una de las bases de datos más completa. eh, y entonces yo veo que tiene 100% de identidad con otra proteína, o con otro gen, perdón, con otro gen que codifica para una proteína involucrada en. Entonces yo digo, bueno, tengo grandes posibilidades de que mi proteína, de que mi gen, perdón, o sea, el producto génico, la proteína, tenga esta función, ¿verdad? Después tendré que analizar si evolutivamente ese organismo está relacionado con el mío, eh, si hay, porque a veces es sencillísimo, a veces tengo 100% de identidad, otras veces no me va a dar el 100% de identidad. Hoy por hoy, insisto, hay muchísima información disponible, hay miles y miles y miles de secuencias cargadas en Blast, entonces siempre con algo me va a dar identidad. Pero bueno, esta identidad puede ser del 100%, puede ser de buena calidad, puede ser un organismo relacionado filogenéticamente o no. Entonces, nunca es el 100%, ¿sí? O sea, yo no voy a decir, ay, me ha dado el BLAST, significa que tiene esta función, ¿sí? Después entraré a otras bases de datos y refinaré un poco mi análisis. Pero bueno, una buena aproximación es arrancar por ahí. Y después cuando digo, bueno, esto tiene, probablemente va por este lado, tengo que corroborarlo. Y una forma muy buena de corroborarlo era, como decía Abby, mutarlo a la secuencia. Voy al organismo de partida o a la célula de partida, muto a la secuencia en cuestión. ¿Con qué estrategia la mutarían? Chan, chan. ¿Podría usar enzimas de restricción, profe? ¿Cómo? ¿Podría usar enzimas de restricción? Bueno, seguramente en algún momento del proceso vas a emplear enzimas de restricción, sí. Pero usar solo enzimas de restricción en un genoma completo no te va a dar como el resultado de la mutación de un gen específico. Eh, con todo éxito, si la logras incorporar a las enzimas de restricción, te pueden llegar a degradar, eh, te va a dar un bandeado, ¿sí? O sea, te va. Eso, bueno, aprovecho, porque siempre en los exámenes, sobre todo de genética, cuando les decimos que tienen que enfocarse en un gen, levantar el gen y eventualmente expresarlo y demás, lo primero que hacen es ir al genoma y cortarlo con enzimas de restricción. Si ustedes toman un genoma, así sea bacteriano, que es un genoma único, es eh, de los más sencillos, ¿verdad? Y lo cortan con enzima de restricción, ¿qué esperan encontrar? Que es cifra. Claro ¿En que sí, cuántos? fragmentado. Es muchísimo. Pero tiren un número, cualquiera, que se les venga a la cabeza del 1 al infinito. No, muchísimo sería. Claro, muchísimos, o sea, no sé, cientos. A tal punto que cuando uno corre un gel con un genoma digerido con una enzima de restricción, lo que va a haber es un bandeado que se llama vulgarmente, o sea, una mancha producida por miles de fragmentos. Por supuesto que depende de la enzima de restricción, sí, pero por rara que sea mi enzima de restricción, va a tener en todo un genoma un montón de sitios. Entonces, imagínense que como estrategia para ir a cortar su gen y después decir, no, bueno, si coincide con el tamaño, ese es mi gen. Imposible, ¿sí? Imposible. Entonces, si tuviesen que hacer eso, o sea, si tuviesen que buscar un gen a partir de un genoma, la estrategia es la PCR, ¿sí? Después verán si es bacteria, hacen
directamente primers para ADN, y si es eucariota, tienen que trabajar con RNA mensajero, porque recuerden que hay todo un procesamiento del ARN inmaduro al ARN maduro, y entonces si trabajan con ADN se van a llevar puestos intrones que no están después en el ARN mensajero funcional, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, para eso tenemos que hacerlo con una RT, una PCR. En ese caso, sí, en ese caso, si ustedes quieren levantar un gen eucariota, tienen que hacerlo con una ART, a partir del ARN mensajero, hacen una ART-PCR. Primero hacen la ART y después hacen la PCR. Bebé. Bien, entonces, sí, perfecto, perfecto. La estrategia de mutación que más utilizan hoy, que quizás no lo han visto todavía en genética, pero seguramente ya lo van a ver, es la del CRISPR-Cas. Antes de eso había estrategias de mutación interesantes, eh, con mayor o menor efectividad, pero bueno, hoy CRISPR prácticamente que ha copado el campo de las estrategias de mutación. eh, Cuando se tiene que hacer, cuando se tiene que noquear un gen, se le introduce directamente una secuencia que rompe el marco de lectura de manera específica. Y otras alternativas son las mutagénesis dirigidas, que son como más finas, pero eso requiere conocer mucho de la secuencia y mucho, generalmente la mutagénesis dirigida lo que busca es modificar específicamente y cambiar un nucleótido por otro, ¿no? De manera muy específica. ¿Cuándo me sirve eso? Cuando yo estoy, por ejemplo, buscando el aminoácido específicamente involucrado en el sitio catalítico. Eh, entonces voy y muto el codón que da origen a ese aminoácido y veo si específicamente después ha modificado o no la función de la proteína. Porque puedo correr el riesgo de modificar un nucleótido único, y que ese no sea tan importante para mi proteína. eh, el nucleótido, por supuesto, que va a estar en un codón, el codón va a sintetizar, va a codificar para un aminoácido, y ese aminoácido es el que yo estoy tratando de estudiar, y no sea un aminoácido que esté involucrado por ejemplo, en el sitio activo, en el sitio de reconocimiento, y por lo tanto a mi proteína no le dé ni la tos, siga funcional, vivito y coleando. Entonces, la mutagénesis dirigida está más bien reservada para algunos casos específicos en donde yo ya quiero hilar más fino, ¿sí? Pero CRISPR-Cas es una excelente estrategia, una excelente búsqueda cuando hay que hacer mutaciones o knockout de genes, ¿sí? Y hoy yo les voy a contar otra estrategia que más que knockout se llama knockdown, que es, que son estrategias de silenciamiento génico. Y son estrategias de silenciamiento génico empleando RNAs de interferencia. Los deben haber escuchado nombrar cuando algo habrán visto con Ceci seguramente en biología. Yo se los he mencionado muy pasajeramente. Ustedes saben que se conocen los tres grandes RNAs, eh, que son los más, no solo grandes en tamaño, sino los más numerosos en una célula, que son el de transferencia, el mensajero y el ribosomal. Pero después hay un montón de otros pequeños RNAs que están involucrados en diferentes funciones celulares, que en realidad que se han descubierto desde 20 años esta parte, ¿sí? Y se ha empezado a evaluar en profundidad sus funciones. Uno de ellos es el que se conoce como RNA de interferencia. Y está involucrado en un proceso que para la célula tiene que ver con el silenciamiento génico. Es un mecanismo que está altamente conservado prácticamente en todas las células eucariotas, no se ha descrito en procariotas, y por las cuales la célula persigue básicamente dos grandes objetivos. La primera es el control de la expresión génica post-transcripcional. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos estrategias de control de la expresión génica, siempre actuábamos a qué nivel?
¿Cómo controlábamos la expresión de un gen? ¿Cómo se controla la expresión de un gen en células eucariotas? Ah, qué movidos los veo en la foto. Biología celular pura y dura. Transcripcional, profe. O sea, ¿cómo, claro, cómo se hace para controlar la expresión de un gen en eucariotas? ¿Qué es lo que se controla? O, en realidad hay varios puntos. Ustedes el que más han visto, ¿cuál es? Los factores de... Transcripción. Bien, ay, parece que había que... ¿Se acuerdan que teníamos la maquinaria basal de transcripción, la RNA polimerasa y los factores generales de transcripción? A eso se le acoplaban todo un conjunto de factores específicos de secuencia, factores transcripcionales específicos de secuencia, que generalmente se unían corriente arriba del inicio de la transcripción y había de diferente tipo. Eh, Estaban los que modificaban la cromatina, estaban el mediador, estaban los que aumentaban la eficiencia de transcripción, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparecen todo un conjunto de factores transcripcionales específicos de secuencia porque la maquinaria basal es necesaria, pero no suficiente en general, para que un gen se transcriba de manera eficiente. Entonces tenían que aparecer todas estas otras proteínas que se unían a diferentes sitios reguladores, corriente arriba, donde estaba el promotor nuclear, pero después estaban todo el resto de los componentes del promotor, que aumentaban la eficiencia de esa transcripción, ¿sí? Bien. Entonces, Este, esa es una forma de controlar la expresión a nivel transcripcional. La que vamos a ver ahora es una forma de controlar la expresión de un gen post-transcripcional. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero se va a transcribir, pero después voy a modular la concentración de ese ARN mensajero para que después no dé lugar a la proteína, ¿sí? Es altamente específica porque, vamos a ver ahora, que quien interfiere con ese RN mensajero es otro RN mensajero con secuencia homóloga. Parece complicado ahora, pero ya lo vamos a ver y van a ver que es muy sencillo. Muy sencillo de entender, no significa que después hacerlo sea igual de sencillo. Em, el descubrimiento es, como muchos que ya deben haber escuchado, no me gusta decir por azar ni por casualidad, porque en realidad la gente que lo descubre no es que estaba este, jugando a la payana y justo descubre el RN de interferencia, sino, ay, qué antiguo me ha salido el ejemplo. No es que estaba haciendo cosas triviales y de repente ha descubierto el ARN de interferencia, sino que estaba dedicada a la genética y estaba en búsqueda de un hallazgo, encontró otro y tuvo las herramientas y los conocimientos para poder dilucidar de qué se trataba ese descubrimiento. Pero bueno, si lo queremos hacer romántico, podemos decir que fue un un poco por azar. Y este grupo de investigadores lo que buscaba hacer era intensificar el color púrpura en florcitas, en este caso en petunias, y para eso lo que buscó fue sobreexpresar la enzima chalcona sintasa, que es la enzima encargada de sintetizar los carotenoides que le dan el color a la plantita. Entonces, introdujeron en la plantita o sea, copias del gen de la chalcona sintasa, porque hipotetizaban que aumentando la expresión del gen, iban a tener mucha chalcona sintasa y por lo tanto las flores iban a ser más púrpuras. ¿Qué es lo que encontraron al final del ensayo? Que lejos de intensificarse el color, las petunias muchas veces se volvían completamente blancas, o sea, no expresaban ningún tipo de color, o en algunos casos expresaban este, vetas, o sea, expresaban el color, esta que les he puesto ahí es una petunia que entiendo que
que tiene ese color naturalmente, pero lo que encontraban eran tipo mosaicos, o sea, regiones en las que el color se expresaba y regiones en las que no, ¿sí? Entonces, eso llamó su atención y empezaron a pensar en cuáles eran los productos que se estaban generando para que, lejos de poder expresar su gen excesivamente como ellos esperaban, ocurriera esto. Más o menos por la misma época, 2 años más tarde, este otro grupo de investigadores trabajando con un hongo, Neurospora crasa, también buscaba este, poder intensificar el color, en este caso es un color naranja producido por carotenos también, y para eso también introdujeron genes que correspondían a la enzima que encargada de sintetizar los carotenos, con la esperanza de que el hongo se volviera de un naranja más intenso. ¿Qué es lo que observaron? Que por el contrario, en lugar de expresarse más el color o de intensificarse el color, el hongo se decoloraba. Y esto, ellos empezaron... Uy, ya no quiere pasar. Más o menos por la misma época, unos años después, hay que decir que estos hicieron ensayos y hicieron sus hipótesis, pero no las quiero spoilear, que después tomaron estos investigadores para hacer su propuesta, por la cual después ganaron el Nobel, porque fue un hito descubrir estas moléculas de ARN mensajero, perdón, de ARN de interferencia. Esto ya lo llevaron a un sistema específico, que es el estudio en C. elegans, y efectivamente lo que descubrieron es que lo que se estaba generando cuando ellos introducían moléculas de ácidos nucleicos exógenas eran unas pequeñas moléculas de ARN que luego le llamaron de interferencia, que eran capaces de unirse de manera específica al ARN mensajero del gen que ellos en definitiva querían expresar, y lo que lograban era que se degradaba. Cuando ellos incorporaban el gen, se generaban unos RNs mensajeros que lejos de llegar a la expresión, se unían a los RNs mensajeros que estaban presentes en la célula y lograban su degradación. Entonces, aquí hicieron todo el estudio de los componentes de la maquinaria metabólica, de cómo era el proceso. Se le llamó a este fenómeno silenciamiento génico por ARNs de interferencia y ganaron el Nobel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Naturalmente, en las células eucariotas se producen unos ARNs de interferencia, unos ARN doble cadena pequeñitos, con capacidad de unirse de manera específica por homología de secuencia a un ARN mensajero y bloquear, al menos transitoriamente, la expresión de ese gen. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que ocurre esto. Esta sería el producto final de mis ARNs de interferencia. Una molécula de doble cadena que tiene entre 21 y 23 pares de base, que ahora vamos a ver cómo actúa. Por supuesto que después que se lo encontró en Neurospora crasa, en las petunias y algunos más, se empezó a investigar en la mayoría de los eucariontes y se descubrió que efectivamente estaba ampliamente distribuido. Por lo tanto, tiene que haber sido un evento, un hallazgo en el proceso de evolución que apareció muy temprano en eh, en el linaje eucariota, ¿no? Porque prácticamente está extendido en todos los eucariotas. Sí, sí. ¿Un contratranscripto? ¿A qué le llamas contratranscripto? ¿Cómo es, perdón?
Ajá, sí, sí, sí. Bueno, en ese sentido, sí. A ver, tiene su similitud, pero en este caso, claro, en este caso, primero que se da solo en eucariotas. Segundo, que está involucrado en eucariotas, tiene dos grandes funciones biológicas. En este caso vamos a encontrar que como pasa con muchos em, de las herramientas que después se usan para ingeniería genética, para biología molecular, esto corresponde a un evento que fisiológicamente ocurre en eucariotas, ¿sí? Y que tiene su función específica. Después, hábilmente, el humano toma ese sistema y le da aplicaciones. Pero esto es un evento que, así como el que estás mencionando vos, entonces, en eucariotas, este sistema tiene dos grandes funciones. La primera es silenciar genes de manera específica, post-transcripcionalmente. Y la segunda es combatir material genético extraño. Así como las bacterias tienen las endonucleasas, los eucariotas cuentan con este sistema para combatir o para evitar material genético extraño, como por ejemplo el del virus. Porque ustedes deben saber que hay virus cuyo material genético es de ARN y en algunos casos es ARN doble cadena. Y cuando no es ARN doble cadena, cuando tiene que generar las copias del propio gen, lo que hace es, em, o sea, bueno, valga la redundancia, generar una secuencia complementaria a la del gen que trae dentro de su estructura y ahí transitoriamente tiene una ARN doble cadena. Por lo tanto, para una célula eucariota, un ARN doble cadena es extraño y por eso busca degradarlo. Salvo en las estructuras secundarias y terciarias, en donde internamente encuentras secuencias homólogas y por lo tanto, por ejemplo, en el RNA de transferencia, ustedes deben haber visto que al plegarse forma estructuras de RNA doble cadena en lo que es su estructura secundaria y terciaria. Pero bueno, eso está formando parte de una estructura que tiene, de una estructura tridimensional. En cambio, secuencias cortas, lineales, de doble cadena de ARN, en la célula eucariota son extrañas. Y por lo tanto, lo que busca es degradarlas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, cuando la célula encuentra secuencias de doble cadena, las degrada. Estas pueden ser o bien para silenciar la expresión de ese gen, o bien para desembarazarse de material genético extraño como los virus y los transposones. ¿Sí? O sea, esa sería la función. ¿Cómo hace la identificación o cómo es parte del mecanismo? Sí, involucra apareamiento de secuencias homólogas. Eso sería como lo que pueden tener en común. Bueno, esto es simplemente para ubicarlos espacialmente o temporalmente más bien en dónde es que ocurre la interferencia por ARNs pequeños. Ustedes saben que el ADN se transcribe a ARN mensajero y que el ARN mensajero se va a traducir a proteína, que después va a tener un efecto fisiológico, y entonces ustedes lo que pueden hacer es bloquear, ustedes lo pueden hacer si lo quieren hacer a escala laboratorio, pero naturalmente esto ocurre en las células para lo que yo les estaba mencionando, em, pueden bloquear aquí el proceso, ¿sí? Fíjense que la estrategia que nos daba Abby, que también tenía mucho sentido, era trabajar a nivel del ADN, mutar el ADN para que directamente a este ARN mensajero que se produzca, sea trunco o directamente no sea, o sea, empieza la transcripción, pero da lugar a un ARN mensajero que es no funcional, y por supuesto nada de esto corriente abajo ocurre. Aquí el RNA mensajero se produce, se procesa,
llega un ARN mensajero maduro y en ese punto, es donde se modula la expresión de ese gen, o sea, se evita que llegue hasta proteína y por lo tanto que no provoque el efecto fisiológico. Eso es lo que naturalmente ocurre, eso es lo que encontraron estos investigadores, y por lo que ganaron el Nobel, sobre todas las cosas, fue por las potenciales implicancias biotecnológicas que tiene, porque me permite una estrategia que no, que es menos drástica que la mutación a nivel del gen, por la cual yo puedo interferir en la expresión de un gen que, por ejemplo, podría estar involucrada en el desarrollo de un cáncer, que, por ejemplo, podría estar involucrado en el desarrollo de de un blanco para una plaga, que podría estar involucrado en un sitio de reconocimiento para em, una enzima específica que desencadene una señalización indeseada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí en este punto es donde ocurre el silenciamiento de los genes. Aquí en este videito van a ver cómo es que ocurre este mecanismo y ahora lo vamos a empezar a desglosar. Díganme si se escucha. ¿Se escucha? Bueno, ahí no. Bueno, ahora no está haciendo nada. Scientists have been making rapid progress in understanding RNA interference. Sí, se escucha. Ahí se escucha. Bien, igual está en inglés, ahí lo vamos a ir traduciendo. Lo que dice es que los investigadores están haciendo rápidos avances para tratar de entender de qué se trata el RNA de interferencia. Many organisms use RNAi to control genes, and it can also be used as a tool in the laboratory. And in the future, Lo que dice ahí es que, bueno, perdón, yo se los traduzco por si no lo llegan a escuchar bien, quizás lo entienden perfecto. Lo que dice es que naturalmente las células lo utilizan para silenciar la expresión de sus genes y que nosotros en el laboratorio le damos diferentes aplicaciones perhaps as a therapy. como terapia. This animation introduces you to the principles of RNAi involving two important types of RNA molecule, small interfering RNAs and microRNAs. El mecanismo involucra dos tipos de molécula de ARN, el microRN y los ARN, o sea, los pequeños, los small y los micro, que arrancan con el mismo procesamiento, pero después finalmente tienen, uno directamente degrada al ARN mensajero y el otro bloquea la traducción propiamente. O sea, deja que el ARN mensajero se una con el ribosoma y ahí bloquea. Cells have many sophisticated ways of controlling gene expression. La célula tiene muchos mecanismos sofisticados para controlar la expresión de sus genes. Precisely targeted. Ah, y ahí aparece mi favorita. ¿Cómo se llama esa proteína? Tienen cero. ¿Cuál, profe? No sé. Creo que se Ah, trabó ahí el video. está. Ah, Está mirá qué trabado el bonita video, que ¿no? es. No importa, yo le he puesto pausa. Es para que vean la proteína. ¿Qué lleva ahí? ¿Quién es y qué lleva ahí? ¿Y qué es eso? Algo, díganme. Es una belleza de la imagen. ¿Qué es esto? Supongo que es una quinesiana lo que está diciendo, pero no sé. ¡Sí! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Ven que les estoy señalando? No, No, profe, profe. se quedó trabado. ¿No se ve mi puntero? No, No, Ah, bueno, perdón entonces. Escuchen, bueno, lo que está arriba, ¿por dónde está cambiando la quinesina? pero es que como que está trabado el video, no vemos ya sobre nada. los microtúbulos, pero Pero no, ¿no ven la imagen?
No, nada directamente. Ah, Ajá. bueno, no sé qué ven, porque yo estoy viendo la imagen, o sea, pausada, pero donde se ve divina el microtúbulo con la quinesina y la vesícula. Bueno, RNA molecule to direct gene silencing. This is called RNAi. Ajá, está trabado ¿no? todo. No, no. Ay, ¿por qué? A ver, si la comparto así. Inside ¿Ahí? the nucleus, most genes that encode Ahí sí, proteins are profe. ¿Tampoco? transcribed by A RNA ver, complex ¿trabado? to the cell. These mechanisms need to be precise Ahí lo volví un chiquitín para atrás. mechanisms that use RNA molecules to direct gene silencing. This is called RNAi. Bueno, ahí lo que les dice es que el RNA de interferencia está formado, como les decía, por estos dos, el RNA pequeño y el microRNA. Inside the nucleus, most genes that encode proteins are transcribed by RNA polymerase II. En el núcleo, los genes que van a traducirse a proteínas se transcriben a partir del RNA polimerasa. The primary RNA transcript is processed by splicing and forms a mature messenger RNA. Ese RNA se procesa, The messenger RNA is then exported from the nucleus into the el cytoplasm. RNA maduro se exporta al núcleo y se empieza a, To form polypeptide chains that fold. ese RNA mensajero se traduce a proteína en el ribosoma. But this is also where some small RNA molecules can have their silencing effects. Y es acá donde las moléculas de RNA mensajero perdón, las moléculas de RNA pequeñas van a cumplir su función. Interfering. But this is also where some small RNA molecules can have their silencing effects. There are several types of regulatory small RNA. Small interfering RNAs, known as siRNAs, are derived from longer double-stranded RNAs that are either produced in the cell itself or are delivered into cells experimentally. Bueno, ahí es donde entonces ya se ha producido el RNA mensajero y entonces ahí es donde va a actuar el ARN de interferencia. O sea, RNA de interferencia involucra microRNA y small RNA, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, ¿cómo se sintetiza? Se sintetiza como una molécula de doble cadena, que ahora la van a ver, que después sufre un procesamiento para que pueda acoplarse al RNA mensajero y bloquear su traducción. Esto puede producirlo naturalmente en la célula hospedadora o ustedes lo pueden producir a escala de laboratorio cuando quieran de manera dirigida bloquear la expresión de un gen, ¿sí? The Esa es la introduction molécula. of siRNAs or double-stranded RNA is widely used to manipulate gene expression. MicroRNAs are another type of small RNA. Most microRNAs come from RNAs that are transcribed in the nucleus, which then fold and are processed before being exported into the cytoplasm as double-stranded. Esas son las moléculas de ARN doble cadena que se sintetizan en el núcleo de la célula y que son transportadas después al citoplasma para ser procesadas y formar parte de la maquinaria de síntesis, de interferencia. Double-stranded precursors of microRNAs and siRNAs bind to dicer, which is an endonuclease protein that cuts the RNA into short segments. Most siRNAs and microRNAs are approximately 21 nucleotides long. Entonces, fíjense que sale transportado por una proteína, ¿sí? Una proteína transportadora. Después se lo entrega a una proteína que se denomina dicer, que es una endonucleasa. ¿Qué es lo que hace una endonucleasa? Rompe el ADN, el ARN, perdón. Entonces, fíjense que lo fragmenta en pedacitos de entre 21 y 23 pares de base. Esa que ven ahí es la dicer. El complejo RISC, que es el encargado de modificar el ARN de interferencia, está compuesto principalmente por la enzima dicer y por las proteínas ergonautas, que son otro tipo de RNAsas. A short double-stranded RNA then binds an argonaute protein. Esas son las argonautas. One strand of the RNA is selected and remains bound to argonaute. This is called the guide strand. Entonces, fíjense, primero vino la dicer,
cortó el ADN, el RN doble cadena en pedacitos de 21 o 23 nucleótidos. Y después vinieron las argonautas, se unieron de manera específica. ¿Y qué hicieron? Separar las dos hebras, quedarse con una, que es la que va a tener homología con el ARN mensajero, em, y la otra se degrada, ¿sí? The combination of the RNA and Argonaut, along with other proteins, is called the RNA-induced silencing complex, or RISC. Fíjense, ahí la dirige siRNAs direct RISC to bind to specific messenger y se RNAs. une de manera específica al ARN mensajero, ¿sí? Por apareamiento de base. siRNAs often have perfect complementarity to their target sites. Entonces, después del procesamiento nos ha quedado una pequeña secuencia de ARN simple cadena perfectamente complementaria a una región interna de un ARN mensajero. La argonauta lo dirige hacia su blanco, hacia su ARN mensajero blanco. Por complementaria de base se unen, se genera una secuencia de doble cadena y esto después es degradado. Once bound, Argonaut catalyzes cleavage of the messenger RNA, which will then be degraded. Y después esos pedacitos de ARN mensajero se degradan. RNAs also guide RISC to messenger RNAs. Usually only part of a microRNA, known as the seed, pairs with a target messenger RNA. This imprecise matching allows microRNAs to target hundreds of endogenous messenger RNAs. Targeting by a microRNA can lead to messenger RNAs being degraded or translation being inhibited. Sí. Argonauts and their small regulatory RNA cofactors are found in plants, animals, fungi, and some bacteria, and their importance in a multitude of biological processes and as tools continues to be revealed. Bueno, ahí lo que les dice, bueno, ahí he mencionado algunas bacterias. Fíjense, no sé si han logrado ver que hay un sistema em, que lo degrada el ARN mensajero libre y otro que lo degrada cuando está unido, o sea, que se une cuando está por traducirse. Acá, fíjense, este es el ribosoma que ya está empezando a traducir, fíjense, o está por empezar a traducir. Y la enzima se une en este punto, se forma el ADN, el RN doble cadena, se degrada y por supuesto esa traducción va a quedar trunca. En cambio, las moleculitas que se veían recién se unían al ARN mensajero que estaba libre, ¿sí? Esas son como las dos grandes estrategias que distinguen al microRNA de los small RNA. MicroRNAs also guide RISC to messenger RNAs, Se los vuelvo a poner simplemente para que vean esta última parte, ¿sí? known as the seed, pairs with a target messenger RNA. This imprecise matching allows microRNAs to target hundreds of endogenous messenger RNAs. Targeting by a microRNA can lead to messenger RNAs being degraded or translation being inhibited. Argonauts and their small regulatory RNA cofactors are found in plants, animals, fungi, and some bacteria. Él dice que las argonautas se encuentran en todos esos organismos. Continues to be revealed. Bien. Bueno. Entonces. Mira cómo salgo de aquí. Ahí está. ¿Ven ahora la nueva diapo? Sí, Ahí están eso. bien. Sí, ¿Cómo? Bien. sí, sí. Bueno, entonces lo que acaban de ver, en definitiva, es un video muy bonito hecho por Nature y por el ganador del Nobel y financiado por Thermo Fisher, que ha sido una de las primeras empresas que ha empezado a hacer los RNA de interferencia. Pero básicamente lo que les explica, RNA, insisto, RNA de interferencia lo vamos a llamar al involucrado en el silenciamiento génico, pero involucra dos pequeños ARN.
el microRNA y el small, ¿sí? Entonces, fíjense, este es el microRNA, o sea, este es el mecanismo que involucra el microRNA y este es el que involucra el small RNA. El, estos se sintetizan en el núcleo, fíjense que acá estos son de doble cadena, sin embargo tienen algunas regiones que no son complementarias y forman estos bucles que los distinguen de manera específica y son exportados al exterior del núcleo por medio de una proteína exportina. ¿Se acuerdan que salía todo envuelto en una proteína que era una exportina, que es la misma que funcionaba para sacar o introducir proteínas del núcleo al citoplasma y viceversa, ¿sí? Entonces, ya una vez en el citoplasma, yo tengo estas dos moléculas de RNA doble cadena, esta que es la que va a dar lugar al small y esta que es la que va a dar lugar al micro maduro. Básicamente son moléculas de RNA doble cadena, pero tienen estas diferencias, forman estas estructuras secundarias y estas regiones no homólogas. Pero las dos van a ser sustrato de la enzima Dicer. La enzima Dicer es básicamente una ribonucleasa, una RNasa. ¿Qué es lo que hace? Degrada a la molécula inmadura para dar lugar a una molécula doble cadena de entre 21 y 23 pares de base. ¿Sí? Después de esta enzima Dicer vienen las proteínas o las enzimas argonautas, que también son endonucleasas. Se unen de manera específica a las moléculas de ARN y lo que hacen es separar las dos hebras. A una de las dos hebras la van a liberar y por lo tanto después se va a degradar y a la otra la van a dirigir de manera específica al ARN mensajero. La diferencia va a radicar en que esta se va a unir al ARN mensajero libre y esta se va a unir al ARN mensajero cuando ya está em, unido al ribosoma, ¿sí? O sea, ya está empezando la traducción, pero sin embargo se va a unir, lo va a degradar al RNA mensajero y este RNA mensajero, por lo tanto, después va a quedar, o sea, va a truncar la traducción. En cualquiera de los dos casos no voy a tener producto génico, que es lo que me interesa, ¿sí? O sea, no voy a tener proteína. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es fácil, en realidad. O sea, está simplificado, por supuesto, pero es un mecanismo bastante sencillo que involucra un complejo multiproteico, que en realidad las tres principales proteínas son la dícer y dos argonautas, y después hay otras proteínas accesorias, pero estas son las que cumplen las funciones fundamentales. La dícer genera el primer procesamiento del ADN, del ARN, perdón, doble cadena, hoy le digo ADN al ARN, así que estén atentos. Em, la dícer provoca el primer procesamiento, corta este ARN en pequeños pedacitos de entre 21 y 23 pares de base y después, a ver qué me dicen en el chat, esos ARN de interferencia son dependientes de las regiones uternas. No, son internos. O sea, ay, ahora cómo salgo de aquí. Em, no, no son dependientes o no buscan porque acordate que a ver, este ARN mensajero ya está, ya ha madurado, ¿verdad? Y en realidad, para cada gen, las regiones son diferentes. No necesariamente tienen que ser siempre las mismas, porque de hecho, cuando vos lo haces de manera exógena, cuando vos usás esta maquinaria para silenciar un gen de manera específica, podés hacer el diseño de tu ARN de interferencia. Y no necesariamente va a coincidir con el que se forma de manera natural, ¿sí? O sea, quizás vos sintetizás en el laboratorio una ARN doble cadena cuya secuencia no coincide exactamente con esta partecita. Quizás vos haces uno que coincide con esta otra. Y quizás funcione igualmente bien, ¿sí? O sea, la cuestión es que en algún punto vos logres que tu ARN tenga una secuencia
para que la DICER lo reconozca y después siga siendo procesado. Pero puede ser un diseño, de hecho puede ser aleatorio o puede ser dirigido, que es lo más conveniente. Entonces, no necesariamente va a tener que ver con los UTR, ¿sí? Sí. Ahora, el RN doble cadena, todos vienen del núcleo. Claro. Sí, sí, sí. Ay, estaba tratando de pasar la diapositiva. Sí, lo sintetiza una polimerasa. Y fíjense que en este caso lo que hace en realidad el ARN es como plegarse sobre sí mismo. Pero sí, viene de, mm, de la síntesis de una polimerasa. Sí, sí, sí. Eso como evento fisiológico, ¿no? Después, por supuesto, vos lo podés hacer a escala laboratorio. Aquí más o menos les muestro lo mismo, solamente que acá se incorpora de manera exógena, fíjense, en este caso un fármaco con el mecanismo del ARN de interferencia. A ver, esperen que mire el chat. Sí hay específicos para cada gen, o sea, fisiológicamente el organismo genera las moléculas esas específicas para cada gen, ¿sí? Ahora bien, vos a escala laboratorio, o sea, vos cuando vas a usar este mecanismo para interferir con la expresión de un gen, podés hacer un estudio, porque imagínate de todos los genes que existen en todas las células de todos los organismos del mundo, cada célula sabe cuál es su ARN, o sea, la célula lo sintetiza de manera específica, pero vos no lo sabés. Entonces vos lo que haces es un, eh, o sea, una búsqueda y una síntesis de una molécula que sea complementaria a tu ARN mensajero blanco. A veces va a tener mayor o menor eficiencia. Por supuesto, ahora hay programas que mejoran bastante la eficiencia es como el diseño de primers. Hay diseños de ARN de interferencia mediado por estos programas. O sea, si vos vas al evento fisiológico, la célula no es que al azar genera un ARN de interferencia. Es una molécula específica para una región específica del gen que quiere silenciar. Ahora, cuando vos lo vas a hacer en el laboratorio, vos no conocés cuál es esa secuencia para cada gen que existe en la Tierra. Entonces, te vas a aproximar lo mejor posible con programas bioinformáticos, pero en muchos casos, tu ARN, el que vos le introducís a la célula, va a ser distinto del que la célula produce, ¿sí? Pero mientras pueda ser procesado por la DICER y por las argonautas y se pueda unir de manera eficiente al ARN mensajero blanco, va a bloquear la expresión de ese gen y vos vas a tener tu producto funcional. Muchas veces puede ser prueba y error. Muchas veces puede no ser lo suficientemente, em, la unión puede no ser eficiente, no puede, o sea, puede no funcionar, digamos, puede no ser el más efectivo. Pero si vos lo haces, insisto, a nivel laboratorio, o sea, si vos producís el ARN, hay ciertos requisitos que debe cumplir. Y entonces vas a obtener moléculas con mayor o menor eficiencia. Ahora, si vamos a la maquinaria de la célula sí sabe cuál es la secuencia que tiene que tener su ARN de interferencia, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y esto se produce continuamente como un gen o para silenciar un gen obviamente tiene que estar en mayor concentración la ARN de interferencia, ¿no? Pero la pregunta es, eh, ¿en simultáneo se sintetizan los dos ARN? Y Sí, o sea, como todo está regulado. claro, Y, por cuando... y va a depender, Bien. o sea, sí, como todo va a estar regulado, entonces, espera, sí, bien. Em, pero es
como casi todos los eventos que ocurren en la célula, que hay mecanismos, o sea, hay mecanismos regulatorios en definitiva. Em, Fíjense que en realidad nosotros estamos viendo aquí otro mecanismo más para regular la expresión de ese gen, que seguramente se va a poner en marcha em, cuando haya que modular la expresión de ese gen. Em, Quizás ya se ha recibido el estímulo, se ha empezado a sintetizar, el estímulo quizás ha sido importante, no sé, han llegado varias hormonas a la misma célula, se ha empezado a sintetizar mucho RNA mensajero específico para responder al estímulo, y de golpe cesa el estímulo y hay que mitigar el efecto. Eh, por un lado voy a frenar la expresión del gen, por supuesto, ¿sí? Pero por otro, todo ese RNA mensajero que ya está sintetizado y que yo no quiero que se exprese, lo voy a degradar, ¿sí? Y eso es una respuesta rápida. Bien. Aquí entonces, más o menos les muestro lo mismo, pero básicamente esto sería cómo ustedes lo pueden manipular de manera exógena. En el caso que quieran hacer una terapia génica. Entonces, fíjense, naturalmente, obviamente, se forma la molécula de ADN, o sea, tiene la molécula de ADN, se forma la molécula de RNA mensajero, lo cual se traduce, da lugar a la proteína, todos felices. Exógenamente ustedes pueden agregar un fármaco, por ejemplo, que tenga una molécula de ARN de doble cadena que sea procesado por el complejo RISC. El complejo RISC básicamente es la dícer con las argonautas. Entonces lo que hacían era, acuérdense, cortarlo primero y después degradar la cadena complementaria para que quede simple cadena. Y esa región simple cadena se iba a ir a unir con el RNA mensajero, dando lugar em, a la degradación de ese RNA. Fíjense que en general es más un mecanismo de atenuación que de total inhibición, aunque en algunos casos se logra la total inhibición cuando o sea, eso a nivel fisiológico, cuando se trabaja de manera exógena, difícilmente se logre un 100% de eficacia. Por el contrario, las eficacias son bajas dependiendo de un montón de factores. Y esto que a su vez uno lo dice así como tan felizmente, como, ay, entra una molécula de ARN, se procesa y demás, no es tan trivial introducir material genético extraño a una célula y más a una célula eucariota. Entonces, esta introducción del material genético también es una limitante en el estudio, ¿sí? O sea, también es una limitante cuando yo lo quiero hacer a escala laboratorio. Pero bueno, para cada inconveniente ya hay una empresa que está buscando una solución. Pero bueno, esto para que tengan una visión general. Después, vayamos pensando en todos los puntos críticos que involucran llevar adelante este sistema. Bueno, esto es otra forma de verlo, simplemente es otra mirada del mismo proceso, pero fíjense que cuando sale el microARN o el ARN de doble cadena, se procesa primero por la DISAR y, em, y después por Jaronautas. Acá lo que les muestra es que, fíjense, cuando viene un virus y ataca, estas son las formas en las que acá podría estar involucrado en el silenciamiento de genes de manera, esto es el evento fisiológico que ocurre de manera natural, pero también puede responder frente al ingreso de ARN artificial que se pueden incorporar a la célula, por ejemplo, por liposomas. Hasta aquí los liposomas eran la forma, hasta hace unos poquísimos años, los liposomas eran la forma de elección para introducir material genético extraño a la célula. El liposoma básicamente es una molécula de naturaleza lipídica que recubre en este caso, al material genético o ofician de carriers
de cualquier cosa que yo quiera transportar. Y en general son transportadores muy eficientes porque ustedes saben que los liposomas se unen muy fácilmente a las membranas y entonces después van a interiorizar el material que traían. Pero bueno, primero que son fáciles de obtener, pero son muy costosos. Los lípidos para hacer un liposoma son carísimos. Em, y después, que eso es cuando ya el liposoma ha logrado entrar en contacto con la célula blanco. Pero ustedes imagínense en un animal complejo, como por ejemplo el humano, que a su vez yo tengo que poder transportar ese liposoma, por ejemplo por sangre, hasta que llegue a su célula blanco. Y esto no es tan fácil. Y a su vez ese liposoma va a tener la inquietud de unirse a cualquier membrana que encuentre. Entonces tengo que lograr que ese delivery sea eficiente y efectivo para que se una a la célula blanco específica a la que yo quiero, con la que yo quiero trabajar o la que quiero manipular. Entonces, todas esas cuestiones en mayor o menor medida se resuelven, pero bueno, ahora hay otros sistemas que involucran por ejemplo, vesículas, este, y vesículas extracelulares. Bueno, ahora les entro a contar de las vesículas. Entonces, una forma de llevar el material genético hacia la célula blanco va a ser con liposomas. Entonces, yo introduzco un ARN de doble cadena, espero que este sea procesado de manera eficiente por la dícer y por las argonautas y que vaya a bloquear la expresión de mi gen. Y lo mismo va a ocurrir cuando naturalmente esa célula intente ser infectada por virus. También si ese virus es ARN y tiene un estadio de ARN doble cadena, va a ser reconocido por el sistema para bloquearlo. Entonces, lo que ven aquí es lo que ocurre fisiológicamente y lo que ven aquí es la estrategia que se usa en el laboratorio para bloquear de manera específica la expresión de un gen, por ejemplo, ¿sí? Em, bueno, se ha visto que en algunos organismos, una vez que se empezó a sintetizar ese ARN de interferencia, eso se traduce, o sea, o se amplifica de manera natural. O sea que, porque hay RNA, hay moléculas de polimerasas dirigidas por ARN que empiezan a copiar ese ARN pequeñito. ¿Y cuál es la ventaja de esto? De que yo no necesito bombardearla a la célula con una enorme cantidad de RNA de interferencia, porque solita la célula después empieza a amplificar ese ARN de interferencia para que yo tenga varias copias y por lo tanto pueda bloquear la, re- la- la expresión sin necesidad de que yo em, tenga que introducir tantas moléculas exógenas extrañas. Al parecer, estas RNA polimerasas que amplifican la señal no están descritas en humanos, pero probablemente haya otras que logren, por eso la eficiencia va a ser menor, pero probablemente haya otras estrategias, porque imagínense que si yo tengo que introducir em, muchas moléculas de RNA de interferencia, rápidamente estas se van a degradar, el organismo las va a reconocer como extrañas, el sistema inmune las va a reconocer como extrañas probablemente, entonces la eficiencia baja significativamente. Entonces, para cada una de estas limitaciones se han ido buscando soluciones. Entonces, a modo de ir acomodando las ideas, fisiológicamente los ARNs, tanto los microRN como los ARNs small, tienen la función de regular la expresión de genes en la célula hospedadora y también oficiar de mecanismo de defensa contra elementos genéticos extraños, como por ejemplo los virus, pero también los transposones y elementos génicos anómalos que puedan incorporarse. Esa es la función fisiológica. Ante el descubrimiento de esta función fisiológica, se han diseñado estrategias que emplean esta maquinaria metabólica para lograr de manera controlada
ciertas aplicaciones. La aplicación que más se emplea en la actualidad en el laboratorio y que ha dado muchísimos resultados y que hay muchísimos trabajos publicados es la de silenciamiento génico em, para investigar la función de un gen, ¿sí? En términos de estudio de expresión génica, fíjense que acá estamos hablando de knockdown, es lo que yo les decía al principio, y no de knockout, que es cuando la regulación ocurre a nivel de ADN, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría con un CRISPR? Cuando yo muto el gen, lo que logro es un knockout. Ese gen ya no va a estar más disponible para sintetizar ARN ni proteína en ningún momento de la vida de esa célula. En cambio, en este caso es un knockdown. Lo que yo hago es silenciarlo momentáneamente a la expresión de ese gen. ¿Cuánto tiempo dura ese silenciamiento? Depende de lo eficiente que sea mi sistema y de hecho hoy por hoy ya se busca dirigirlo de manera específica y hacer, em, y hacer que tenga mayor duración en el tiempo. Pero de todas maneras, cuando se retira el ARN que yo le agrego a la célula, ese gen puede volver a expresarse, ¿sí? Salvo, que es una estrategia que hoy se está estudiando en plantas, que yo manipulando a la célula de manera específica, haga que naturalmente exprese todo el tiempo ese ARN de interferencia que bloquea mi gen de interés. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones presentes y potenciales de la tecnología de ARN de interferencia? Por un lado, responder a nuestra pregunta inicial, cuando yo tengo la inquietud de saber la función de un gen, lo puedo hacer utilizando esta maquinaria. Que de hecho, bueno, ahora hay hasta trabajos y empresas que publican este, las ventajas y desventajas de este sistema versus el CRISPR y les invito a que saquen sus conclusiones. Básicamente son estrategias distintas, pero que en algún punto persiguen un objetivo similar. Eh, CRISPR es más complejo inclusive que esto. Em, entonces, bueno, es una estrategia que se empareja probablemente con el CRISPR en términos de su aplicación, con sus ventajas y sus desventajas. Entonces, lo que está muy desarrollado en la actualidad, si ustedes van a las bases de datos, van a encontrar muchísimos papers en donde se ha empleado esta tecnología para hacer asignaciones funcionales, es decir, para saber la función virtualmente de cada gen, que era la pregunta de partida que yo les hacía. Si ustedes han hecho todo un ensayo bioinformático y han llegado con una cierta certeza a presumir que un gen tiene una determinada función, ¿cómo es que corroborarían esa función? Bueno, el silenciamiento génico es una respuesta, ¿sí? Es una forma, es una estrategia. Y después, un campo que sería el de vanguardia, el norte y en lo que se está trabajando activamente, es que oficie de terapia génica, o sea, de estrategia terapéutica, tanto para enfermedades virales e incluso para terapias de tratamiento de cáncer. Y en la actualidad sí se está empleando eh, para tratamiento de plagas en agronomía, ¿sí? Eso, fíjense. Esto es reciente, funciona muy bien. El tema es el costo, o sea, es mucho más eh, amigable con el medio ambiente, tiene muchos menos efectos adversos respecto de las estrategias de control de plagas habituales que ustedes conocen. Pero por supuesto que los costos son altísimos. Entonces, por supuesto que en algunos casos se está buscando la forma de aplicación más masiva y más económica, pero en otros más bien es un norte más que una realidad, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes conocen, fíjense, este es el tejido de la planta
que está afectado por un hongo. Las hifas del hongo desarrollan y empiezan a matar, por supuesto, a la planta, al cultivo. Entonces lo que se puede hacer es diseñar ARNs pequeños de doble cadena específicos para genes específicos del hongo que van a inhibir su capacidad de replicación y que lo van a matar, ¿sí? Acá tiene que haber de nuevo toda una ingeniería y todo un estudio bioinformático y un conocimiento acabado de la fisiología del hongo y de la genómica del hongo para saber contra qué genes voy a silenciar, porque si silencio genes que no son vitales para el hongo, desde ya que mi estrategia encima de cara, encima de engorrosa, va a ser inútil, porque si solamente interfiero con funciones secundarias del hongo, desde ya que no voy a lograr la inhibición. Entonces, por supuesto que seguramente aplicando toda una serie de técnicas ómicas y bioquímicas y genéticas y fisiológicas para conocer bien la fisiología del hongo propiamente, puedo llegar a dirigirme hacia genes vitales para ese hongo, ¿sí? Una vez que reconozco cuáles son esos genes vitales para el hongo, se hace el diseño de los ARN de interferencia. Y esos RNA de interferencia, a su vez, también tendrán que ser validados a escala in vitro, porque por supuesto que yo podré hacer una serie de propuestas y algunos van a ser más efectivos que otros, que es un poco lo que decíamos Luciano recién. O sea, seguramente que si el hongo tiene que diseñar sus RNA de interferencia para interferir, valga la redundancia, en la expresión de sus propios genes, sabe específicamente cuál es el ideal. Cuando lo haces vos, te tratarás de aproximar lo mejor posible, ¿sí? A una secuencia que linkee con una secuencia blanco y logre noquear la traducción de ese gen, ¿sí? Entonces, todo eso que acá se los expresé en un pequeño párrafo, em, básicamente pueden ser años y años de trabajo que requieren mucha investigación básica como les decía, de conocer la fisiología del hongo y por supuesto para cada hongo en particular, en este caso un hongo, podría ser otro patógeno, ¿no? Podría ser una plaga, otro tipo de plaga. Pero básicamente lo que ustedes tienen que ustedes tienen que conocer es hacia qué genes se van a dirigir para que ese silenciamiento sea muy específico, ¿sí? Y sea efectivo, y sea efectivo. La otra limitación que van a tener va a ser cómo lo van a aplicar. En este caso lo pulverizan. Por supuesto que si ustedes tienen tres plantitas en el fondo, pulverizarles unas moléculas de ARN de interferencia no tiene mayor inconveniente, pero si ustedes tienen hectáreas y hectáreas de cultivos, la estrategia de pulverización así tan liviana no tiene ningún sentido. Por supuesto que se lo puede hacer de manera más masiva, esto es esquemático, pero bueno, imagínense pulverizando, este, o sea, generando moléculas de ARN para pulverizar hectáreas de cultivos. El costo es altísimo. Y encima es específico. Cuando hoy la mayoría de los agroquímicos inhiben todo. Con suerte se salva la planta y nosotros, con suerte. Pero por supuesto, bueno, tiene todas las contraindicaciones que ya conocemos, pero digo, a la hora de la aplicación masiva, sigue habiendo toda una serie de limitaciones, sobre todo económicas, que hacen que no vaya a ser tan fácilmente aplicable o implementable, ¿sí? Después, como pasa con todo, y ahí les he traído unos numeritos, como pasa con todo, cuando sale la tecnología es carísima, inaccesible, etcétera, etcétera, y después cuando se va avanzando, y también por una suerte de oferta y demanda, van bajando los costos también, ¿no?
Pero bueno, era para contarles que es un área de investigación este, muy prometedora, porque es una tecnología verde en principio, porque tiene porque es altamente específica, entonces tengo pocas posibilidades de dañar al hospedador, que es la planta, y menos probabilidades de que genere un daño a largo plazo, por ejemplo, y ni hablar en el consumo, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene la limitación, que no es menor, de los costos de aplicación. Entonces, en esta yo lo que hacía era pulverizar con las moléculas de ARN doble cadena que después iban a este, ser procesadas por el hongo y silenciar la expresión de un gen específico. Em, otra posibilidad sería modificar a mi plantita para que mi plantita genere o sintetice los ARN de interferencia que después van a migrar al hongo y van a silenciar los genes específicos. O sea, acá lo que modificó, y en este caso sí hay una modificación genética, pero porque yo quiero que la planta empiece a expresar ARNs doble cadena que antes no tenían nada que ver con su fisiología, porque son dirigidos contra genes del hongo, ¿verdad? Pero bueno, en ese caso, la planta va a estar naturalmente entre comillas, porque está modificada genéticamente, pero digo, va a estar preparada para hacerle frente al hongo y va a tener una inmunidad frente al hongo porque ella misma va a sintetizar las moléculas de ARN mensajero em, que luego van a atacar al hongo cuando el hongo empiece a invadirla, ¿sí? Entonces, esto es una estrategia bastante eficiente y, y que sobre todo tiene obviamente todo un cuello de botella en la manipulación genética de la planta previa, pero cuando ya se ha hecho esto, toda la progenie de esa plantita, en principio va a ser naturalmente inmune a ese hongo, ¿sí? Entonces, voy a ahorrar todo lo que significa la aplicación de estas estrategias, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profesor. ¿Están deprimidos? Bueno, estamos recansados, ¿verdad? Y al margen de que estamos recansados, odio la virtualidad. Yo sé que yo la odio, no sé ustedes si la odian conmigo, pero bueno, hoy sí, era como la mejor forma que hemos encontrado con la Ceci de acomodar los horarios de un día complicado. Em, pero sí, lo siento lejanos, imagino algunos tapados hasta la nariz, a lo sumo respirando, o otros que ya quizás los he perdido debajo de las sábanas y han hecho la gran, voy a escuchar con los ojos cerrados y me voy a concentrar en lo que está diciendo y ya los he perdido para siempre. Eh, em, bueno, ya vamos terminando para así no se me terminen de deprimir. Entonces, esta es otra de las estrategias. Utiliza esta tecnología, como verán, eh, siempre que hay una limitación, hay una empresa por detrás que busca la estrategia de superar esa limitación. Después sigue habiendo otras, ¿no? ¿Cómo es que este ARN mensajero, perdón, este ARN de interferencia sale de la célula y de manera específica la interacción huésped-patógeno en este caso es muy estrecha, entonces las moléculas no tienen que viajar grandes distancias, pero sí que tienen que ser vehiculizadas, probablemente por vesículas o por exosomas, hasta el hongo destino. Esto tampoco es trivial, insisto. Entonces, en cada etapa del desarrollo, esperen, claro, exactamente, para cada patógeno. Eh, o el ARN doble cadena para cada patógeno y pulverizás para cada patógeno, que sería el caso carísimo. Ponele que en la misma pulverización tirás ARN doble cadena contra 2 o 3 patógenos.
pero igual. O tenés que manipular genéticamente la plantita para que tenga resistencia intrínseca a varios patógenos. Exactamente, porque es altamente dirigida. He ahí la ventaja y la desventaja, que sea así de específica. Em, la inespecificidad de los agroquímicos tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es el bajo costo, porque matás varios pájaros de un tiro, y la desventaja es la que ya conocemos, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, para cada patógeno tenés que manipular genéticamente la planta o sintetizar y añadir de manera exógena los ARN de doble cadena. Y después, suponete que en el medio hiciste tu diseñito súper eficiente, haces la primera tanda y ves que funciona bárbaro. ¿Y qué es lo que esperan ustedes que haga el hongo? Los hongos son un poco más tranquis en ese sentido. Pero si fuera una bacteria, desde ya estaría modificando el sitio blanco. Si hay una molécula que sistemáticamente interfiere con un gen vital de manera específica de secuencia, lo más probable es que empiecen a aparecer resistentes, que modifiquen la secuencia de su blanco. Entonces habrá que ver cuánta modificación soporta el sistema y se une de manera, y se une igualmente. ¿Entienden? O sea, ustedes hacen el diseño de este ARN doble cadena para que se una de manera específica a una secuencia interna del ARN mensajero, y entonces, al cabo de un tiempo, el patógeno lo que hace es modificar la secuencia de su gen, al menos parcialmente, no le hace falta modificarla toda. Con que la modifique parcialmente, esta unión va a ser menos efectiva y entonces quizás eh, la estrategia va a ser menos efectiva también, que es básicamente lo que pasa con la resistencia antibiótica, ¿verdad? Entonces, es probable que al cabo de un tiempo, insisto, los hongos, por ser eucariotas y tener un mecanismo de adaptación al hospedador muy eficiente, es probable que a esto lo hagan este, no lo hagan tan rápido como las bacterias, pero lo pueden llegar a hacer. O que naturalmente se mute el sitio blanco, ¿no? Podría mutarse naturalmente, pero bueno, eso ya tiene más que ver con el azar. Em, no es que no pueda ocurrir, ¿no? Ya hemos visto que las tasas de mutaciones son altísimas. Lo que pasa es que si se dan en lugares en donde no tienen incidencia, no nos enteramos, pero podría ocurrir que baje la eficiencia de mi sistema porque se ha mutado. Claro, o sea, si yo descubro que mi plaga de hongos, toda mi plaga de hongos, generalmente no es toda, ¿no? Es como con la resistencia a antibióticos. Ustedes dicen Staphylococcus aureus, que es el que más resistencias tiene descriptas. Eh, Arrancaron una pequeña proporción siendo resistentes a los betalactámicos y hoy se ha diseminado muchísimo esa resistencia. Entonces hoy ya no podés usar los betalactámicos clásicos. Ahora vienen los betalactámicos de segunda generación, tenés las cefalosporinas, tenés el amoxiclavulánico que ha venido a reemplazar a los betalactámicos iniciales. Entonces, sí, toda vez que tu patógeno modifique su blanco, su diana, vos tendrás que buscar otra estrategia, desde ya. Porque es básicamente lo que quiere el patógeno, que vos no lo reconozcas. Insisto que como los hongos en este caso son eucariotas, la tasa de mutación para adquirir resistencia es más lenta que la que ocurre en bacterias, pero bueno, desde ya que si se ven atacadas, si ven comprometida su supervivencia, van a buscar una estrategia para continuar sobreviviendo, ¿sí? Bueno, entonces, em,
Algunas de las limitaciones se las he ido adelantando, muchas de las cuales, como les decía, se están empezando a superar este, de manera, en algunos casos, de manera muy eficiente y en otros, imagínense que esto va a depender de cada sistema para el que yo lo quiero aplicar. Si yo quiero mejorar la eficiencia de transporte en una célula de hongo, no va a ser lo mismo que una célula humana, no va a ser lo mismo con una célula vegetal. Si yo quiero mejorar el delivery, si yo quiero probar la eficiencia de unas determinadas moléculas, lo tengo que probar para cada sistema. Entonces, las limitaciones se van superando de manera específica para cada sistema, ¿no? Les decía, la primera de las limitaciones probablemente sea poder internalizar de manera eficiente una molécula de material genético exógeno en un organismo vivo. Si ese organismo vivo es un hongo, no es tan complejo. Tiene pared celular y tiene limitaciones que no son menores, en realidad, ¿no? Pero generalmente el, el el sistema de organización va a hacer que si yo pulverizo, por ejemplo, por arriba de un cultivo, y seguramente va a entrar en contacto y voy a buscar la forma de llevarlo hasta la célula, que podrá ser, por ejemplo, con un liposoma, como les decía, o con una inyección. El liposoma es lo más, probablemente lo más económico en esos términos, aun cuando no es barato. Em, pero si yo estoy hablando de un organismo más complejo, de un mamífero, inclusive de un invertebrado, yo tengo que pensar cómo es que yo voy a hacer el delivery a todo el organismo y después cómo esa molécula internalizada va a llegar a mi célula blanco. Porque si estamos hablando de que quiero interferir de manera específica, por ejemplo, que yo lo quiero proponer para el tratamiento de un cáncer, y por lo tanto quiero interferir con un gen que yo, después de muchos años de estudio, sé que es vital para la progresión de ese cáncer e inclusive para las metástasis. Entonces, por supuesto que quiero silenciar la expresión de ese gen. Lo primero que tengo que saber es que, obviamente, el cáncer salvo que haya hecho múltiples metástasis, es específico de un órgano. Entonces, de ninguna forma me va a servir que yo incorpore un liposoma que vaya al hígado cuando el cáncer es de pulmón, o a la inversa. Entonces, no solo tengo que lograr que ingrese al organismo, sino que después ese liposoma reconozca de manera eficiente mi célula blanco, ¿sí? Eh, para que después todo este mecanismo de supresión sea obviamente específico. Supongamos que soy menos ambiciosa y no quiero dedicarme al campo del cáncer, pero sí quiero hacer terapias eficientes antivirales. Lo mismo, tengo que hacer mi diseño y tengo que lograr que mi sistema de delivery reconozca la célula hospedadora específica o las células hospedadoras específicas, ¿sí? Porque básicamente la especificidad es a lo que apunto con este tipo de sistemas. Si no, digo, bueno, me tomo un fármaco que más o menos este, bloquee un sistema eh, que esté expresado en mi célula, pero que no sea específico, que es la mayoría de los fármacos que se usan en la actualidad, con mayor o menor especificidad, atacan a mi célula infectada y pueden tener alguna reacción adversa en otras de manera inespecífica. Aquí yo busco un sistema que bloquee la expresión de un gen específico, pero no es menor hacerlo llegar hasta las células o hasta el órgano en este caso, que tiene que ser el que lo reciba. Después, ese sistema o esa célula tiene que contener toda la maquinaria para procesar mi molécula tal cual yo se la estoy incorporando de manera exógena. Y otro dato no menor es, por supuesto, los costos, que no es lo mismo hacer
si yo lo quiero estudiar a escala laboratorio, conseguir una pequeña cantidad, que si yo quiero producirlo de manera masiva, como por ejemplo les estaba mostrando recién para una práctica agrícola. Después, si quiero que sea un fármaco para el tratamiento del cáncer, y bueno, la producción seguramente no va a ser, o sea, el costo va a ser altísimo, pero este, son fármacos muy específicos, ¿sí? No tienen una aplicación tan masiva. Em, entonces, por un lado, otro tema que no es menor es el diseño de los ARNs de interferencia. Una posibilidad sería decir, bueno, tengo mi ARN mensajero, voy a ciegas y digo, cualquier pedacito de 22 nucleótidos que yo le incorpore se va a unir por complementaria de bases y voy a bloquear la secuencia. Eso sería, explicado en términos sencillos, un diseño aleatorio, que no es lo más, digamos, no es lo más recomendado. Lo más recomendado es conocer perfectamente mi secuencia de ARN mensajero blanco y trabajar con programas bioinformáticos que elijan las dianas óptimas para el silenciamiento, y hacen más o menos o sea, emplean un sistema de algoritmos análogo, si se quiere, a lo que sería el diseño de un primer, ¿sí? O sea, ustedes si ponen una secuencia les dicen, bueno, acá puedo hacer tantos genes tantos juegos de primer como nucleótidos haya en la secuencia, pero después ustedes le dicen, bueno, no, yo quiero que tenga alto contenido de GC, quiero que esté flanqueando esta región de interés, quiero que tenga una temperatura de melting superior a 60 grados, quiero que em, tenga baja formación de estructura secundaria, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, hay un diseño racional, basado en ensayos bioinformáticos, pero que después, por supuesto, tendrán que probar, ¿sí? Tendrán que probar que efectivamente em, ese ARN de interferencia que ustedes han diseñado sea eficiente para su sistema. De nuevo, hay mucha bibliografía disponible, con todo éxito, si el sistema que ustedes están estudiando ya está estudiado por otra gente y ya hizo sus diseños y ya conoce las secuencias, ustedes podrán tomar prestada esa información. Y si están arrancando en un sistema nuevo, con un gen nuevo, porque supongamos que está todo el mundo estudiando humanos, pero cada uno estudiando un gen diferente en un sistema distinto, bueno, desde ya que, que ustedes tendrán que arrancar de cero, porque de nuevo el diseño tiene que ser para cada gen, pero bueno, como les digo, siempre hoy y todos los días en realidad se acrecentan más las bases de datos y eso les da la posibilidad de no ir completamente ciegas, de tener más o menos una idea de lo que ya funciona o no funciona y después hay que ajustar para cada sistema, para cada em, em, para cada sistema de estudios que tenga cada uno de ustedes. Ayer, por ejemplo, les doy un ejemplo que nada que ver con esto, pero estábamos haciendo antioxidantes y claro, estaba una técnica eh, genérica aplicada a un sistema parecido al que nosotros estábamos usando, pero con todo éxito este, el compuesto que nosotros estábamos estudiando tenía muchísima más actividad que el que estaba publicado, entonces tuvimos que reajustar tanto cantidades como concentraciones, como tiempos de incubación, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, uno hace un diseño racional y después cuando lo va a aplicar a su sistema, siempre hay cuestiones que ajustar, ¿sí? Bueno, actualmente hay compañías que ya tienen disponibles, por lo menos las bases de datos, ¿no? Y después lo sintetizan. RNAs de interferencia virtualmente contra todo el genoma de algunos organismos. Entonces, ya, por ejemplo, bueno, humano y ratón, porque obviamente humano que siempre somos antropocentristas, entonces la búsqueda siempre es en humanos y ya conocemos todo el genoma y virtualmente todos los productos
transgénicos y ratones porque a nivel de laboratorio son los animalitos más empleados, entonces de todas maneras hay varios géneros de ratón, entonces no necesariamente para todos. Y entonces uno dice, le escribe a Silentis y le dice, señores de Silentis, yo necesito una RNA de interferencia contra el gen de la obesidad porque lo quiero bloquear. Y entonces ellos les dicen, sí, perfecto, acá tenemos un diseño de estas, y estas son las posibilidades, estos son los costos, ¿sí? Entonces ya obviamente hay empresas que han avanzado muchísimo en este sentido, porque otra posibilidad es hacerlos si uno tuviese un equipo. Como todo, en, en el 2008 salía 1 gramo de ARN cuando uno solicitaba la síntesis, 12.500 $12.500, y hacia el 2022 ese mismo gramo sale $0,5. Esto no para nosotros, ¿no? Para nosotros siempre tenemos que pagar plus envíos y todo lo demás. Y, tiene otro precio, pero para que comparen cómo se ha ido modificando el valor. Por varios motivos. Primero porque, como les decía, ya hoy disponemos de tantas herramientas bioinformáticas que si uno les va a pedir el diseño a ellos de un ARN, no tienen que empezar de cero a decir, ah, bueno, esta es la secuencia del gen, probemos, a ver, hagamos. No, ya probablemente hay muchísima información de base a tal punto que ya hay algunos que ya tienen prediseñados los ARN contra todo el genoma virtualmente, o sea, lo tienen cargado y dicen, necesito esto con estas especificaciones, y quizás en cuestión de horas ya tienen el diseño. Después los equipos para sintetizarlo, obviamente también, y después porque, bueno, también una cosa es la novedad inmediata, en donde todo el mundo le quiere sacar un rédito, y después con el tiempo se vuelve un poco más común y accesible. Lo mismo pasó con la secuenciación, como yo les decía. La secuenciar el primer genoma humano llevó más de 10 años con un costo de millones de dólares, y hoy puede llevar virtualmente un día con un costo de $1.000 promedio, ¿sí? Entonces, bueno, todo en el medio se han desarrollado todos los equipos de secuenciación de última generación que ustedes ya deben ir conociendo, lo cual ha hecho más eficiente, rápido, accesible y en algunos casos económico obtener una secuencia que hace varios años atrás tenía otra complejidad, ¿sí? Y así va pasando con cada uno de ellos. Entonces, ya para ir cerrando a modo de resumen de lo que venimos hablando. Ventajas: es altamente específico, tiene aplicaciones interesantísimas cuando se lo logra poner a punto. Pero bueno, en términos de desventajas, la estabilidad. Ustedes saben que las moléculas de ARN son intrínsecamente inestables. A pesar de que estas son pequeñitas y son doble cadena, lo cual aumenta su estabilidad, son intrínsecamente inestables. O sea que no es tan trivial como tener, si yo quiero pensar en un fármaco, no es lo mismo tener un fármaco de ARN doble cadena que tener la pastillita de la penicilina o de cualquier otro fármaco que lo tengo en la cartera con 40 grados o con -20, ¿sí? O sea, la estabilidad no es menor. La forma de administración, un poco lo que les vengo mencionando desde el inicio. Primero tengo que lograr que se introduzca al organismo de destino y después que llegue de manera específica a la célula que yo quiero infectar. En muchos casos, los liposomas, que son los que más se usaban hasta aquí, pueden ser tóxicos para la célula, y más cuando los agrego en alta concentración, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto que eso es algo a evaluar previamente, porque si es peor el remedio que la enfermedad, desde ya que no va a ser una estrategia de elección. Em,
no es, o sea, por todo lo que les vengo diciendo, no es que yo agrego 100 nanogramos de RNA mensajero y esos 100 nanogramos llegan a mi célula destino, para nada. Y después, aun cuando llega, la eficiencia tampoco nunca es del 100%. Primero porque naturalmente no es una estrategia de knockout y segundo por todos los puntos críticos que tiene desde que yo lo administro hasta que llega a destino. Entonces la eficiencia va a ser variable, pero nunca del 100%, ¿sí? En humanos, sobre todo, el knockdown efectivo se logra con dosis elevadas, pero porque no tiene el sistema de amplificación que yo les mencionaba, pero esto también se está superando en algún sentido. Y como les decía, si justo el gen que yo quiero que yo quiero silenciar tiene una mutación puntual en el sitio que yo elegí, ya sea esta espontánea o ya sea esta por una estrategia de supervivencia del patógeno, obviamente que mi sistema al menos cae en eficiencia cuando no se vuelve completamente ineficiente. Si la mutación es muy grande, desde ya que no se va a aparear, no va a haber apareamiento de bases. Y entonces va a ser 0% efectivo. Si, em, si la mutación es pequeña, bueno, al menos me va a bajar la eficiencia, ¿sí? Ahora bien, esto es reciente lo que les he buscado. Como les decía, para cada limitación ya hay una empresa trabajando en darle una solución. Eh, Estas soluciones en general no son ampliamente extendidas para todos los sistemas, pero, pero se está trabajando en cada una de las limitaciones, se está mejorando. Por un lado está la inestabilidad de la molécula, que a su vez no es menor, puede ser reconocida por el sistema inmune y puede ser eliminada. Entonces, ¿qué es lo que se está, en qué se está trabajando? En conjugar a las moléculas de ARN con moléculas de azúcar para que la unión para con los receptores sea específica, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía, bueno, yo no solo tengo que administrarla, tengo que lograr que llegue a la célula blanco? ¿Cómo logro esa selectividad? Bueno, en este caso, por ejemplo, sobre todo se está trabajando con células hepáticas en adicionarle a mi molécula de ARN mensajero em, azúcares que hagan que sean reconocidas por receptores. Ustedes ya deben saber que hay receptores en las células, como por ejemplo las selectinas y las lectinas, que reconocen em, secuencias de azúcares, ¿sí? O sea, que reconocen azúcares y se unen de manera, y la señalización está basada en ese principio de reconocimiento. Entonces modifico mi ARN adicionándole moléculas de azúcar para que se dirija de manera específica a mi célula blanco, a mi célula diana y no a otras. Puedo modificarlo químicamente a mi ARN, el ARN que yo diseño para insertar, alterando moléculas que hagan que no sean reconocidas por las nucleasas endógenas del organismo que yo quiero modificar, que yo quiero atacar, ¿sí? Porque si no, yo rápidamente que introduzco un material genético extraño, doble cadena, el sistema empieza a degradarlo. Entonces puedo generar una serie de artificios, de artefactos, como para proteger mi ARN y que por lo tanto la duración del tratamiento sea más prolongada. Y por último, se está trabajando en sistemas de transporte inteligentes con exosomas modificados. Esta es la era de los exosomas y de las vesículas extracelulares. A partir de que se ha reconocido de que la gran mayoría de las células son capaces de generar estos exosomas y estas vesículas extracelulares como moléculas carrier de diferentes tipos de moléculas, ahora se las está empleando para empaquetar estos ARN doble cadena, permitiendo una estrategia que el sistema inmune no reconozca, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, superadas todas estas limitaciones que están en curso, ¿cuáles se buscan que sean las aplicaciones? En área de la biomedicina, terapias génicas, tratamiento contra cáncer, em, desarrollo de nuevas terapias, de nuevos blancos terapéuticos específicos, descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos en términos de
que yo puedo hacer el screening con esta tecnología de si un fármaco es el apropiado para, perdón, si una molécula es la apropiada o no para un determinado fármaco, etcétera, etcétera. Entonces, en el campo de la biomedicina, las aplicaciones son infinitas. En la medida que se vayan superando cada una de estas limitaciones que yo les he ido mencionando y que ya en gran medida están siendo evaluadas y superadas, las aplicaciones van a ser inmensas. No por nada le dieron el Nobel a los que lo describieron y lo caracterizaron, porque realmente tiene muchísimo potencial. En la actualidad tiene las limitaciones que les acabo de mencionar, eh, y un tema que no es menor, que es el de los costos. Este, entonces, quizás para un fármaco antitumoral, obviamente la persona justifica bueno, puede asumir un costo, pero probablemente en términos de producción agrícola, las empresas o los productores no quieran asumir el costo de aplicar esta tecnología, aun cuando tenga ventajas. Entonces, en ese campo también se está trabajando de disminuir los costos, mejorar la aplicación, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería todo. No sé si les han quedado dudas o certezas al menos. Dudas quizás hay muchas, certezas quizás hay poco. Bueno, algo pueden contestar. Hoy es el martes, día de sol, algo digan. Le vamos a ganar a la Católica, la fe está intacta, un tropiezo no es caída, algo podrían decir. Nada. No hay energía de derroche, profe. No hay, no, nada, ¿no? No voy a dar más clases después que juegue Boca porque me viene el alumnado deprimido. No, no arrancan, no sé. Sí, corazoncitos nomás les van a quedar. Este, no me sirve, no me sirve tenerlos así, tan deprimidos. Ahora, los hinchas de River por lo menos podrían tener un poquito más de energía, hoy jugamos nosotros, panorama es un poquito mejor, nunca hay que contar antes de... Pero, bueno, espero que la próxima vez que nos veamos presencialmente, las energías sean otras. Las propias y las ajenas. Yo probablemente le cambie, ahora voy a hablar con Anto, le cambie la clase del miércoles por el viernes, porque yo estoy viajando y ay, son como 800 horas de viaje, entonces tengo que dar una conferencia el sábado y también el martes doy una charla, y entonces al miércoles en la mañana seguro no llego, podría llegar para la tarde, pero o bien le cambio la Ceci por la mañana por la tarde, o bien le cambio la Anto para que tengan el miércoles con ella y el viernes conmigo, ¿sí? Pero pronto nos veremos presencialmente y les voy a traer alguna cosa rica del viaje. Unos tés ricos. Pero si me Bien, cambian la profe. energía. Bueno, El, ¿Cómo? el parcial no sería este miércoles entonces, profe, el Era el próximo. otro, ya de por sí era el otro. ¿No habíamos quedado en que era el otro? O sea, esta semana no, sino la próxima. O sea, la próxima de la próxima, en 2 semanas. A ver, ¿en qué habíamos quedado? Yo ahora estoy perdida. un Si poco en no, nada realmente, ¿cómo? un poco en nada Ujú. realmente. Usted No había habíamos dicho que en dos quedado, no habíamos semanas. Ajá. 2 semanas. Ah, y 2 semanas cae la semana que viene. Tenés razón. Claro, porque nos vimos el miércoles pasado, tenés razón. O sea que este tema entra